Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ludwig Ángel Valverde Botello y yo seré su docente en la materia Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. Hoy veremos Introducción a la Interculturalidad en nuestro curso prefacultativo 2023. Vamos a comenzar reflexionando sobre cultura. ¿Qué es cultura? Vamos a pedir a nuestro auxiliar que nos apoye en el paso de diapositivas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cultura tiene que ver, bueno, aquí tienen ustedes información mía respecto a mi formación profesional, mi perfil profesional y mi participación en este curso sobre interculturalidad política. Vamos a la siguiente. Vamos a comenzar por el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Eh, Vamos a plantear dos elementos centrales para identificar la palabra cultura. Primero, tiene que ver esto con el conjunto de bienes materiales e inmateriales que creados por un grupo de seres humanos. En realidad, la cultura parte desde la creación individual de un ser humano respecto de su contexto histórico. Y a partir de esta articulación con su entorno, irá creando y eslabonando interpretaciones sobre su propia realidad. El concepto de cultura es un concepto histórico que engloba dos componentes. Un componente, como había apuntado, material, objetivo, racional, que tiene que ver con la capacidad intelectiva del ser humano en la interpretación de su realidad, de su contexto preciso, de su contexto histórico. Y un componente intangible, inmaterial, donde se sitúa gran parte de la cultura. No es que la cultura solo tiene que ver con lo inmaterial o intangible. La cultura se concretiza desde lo intangible con lo tangible, se materializa en lo tangible. Entonces, la dimensión intangible de la cultura tiene que ver con las pasiones humanas, con los sentimientos humanos, con el plano subjetivo del ser humano, con este inconsciente, preconsciente, subconsciente colectivo. Esta articulación de esos espacios, de esos estadios del ser humano, en tanto construcción de personalidad, en tanto construcción de ser, es decir, lo subconsciente, lo preconsciente, lo inconsciente, se articula y se materializa con formas objetivas que van a producir cultura. Esos son los productos culturales, las manifestaciones concretas de la cultura. Entonces, el conjunto de estas creaciones humanas, desde lo racional, desde lo pasional, que afloran en un contexto determinado, en un proceso histórico determinado, va a marcar, definir y caracterizar la cultura. Entonces, cultura es toda creación humana, en realidad, que está vigente en la memoria histórica y está vigente en la manera de comprender la realidad de cualquier ser humano en el planeta. Es el cultivo de lo espiritual, como también plantearán algunos autores, en el sentido de que la cultura tiene que comprender esta relación de pertenencia de un ser humano respecto de su realidad con su entorno, pero a partir de cómo el ser humano individualmente entiende su realidad y cómo se entiende a sí mismo. Entonces, esto es lo que desde la ilustración y luego se articulará con la modernidad y aflorará y se proyectará en la posmodernidad hasta nuestros días, se entenderá como el cultivo del espíritu humano que tiene cada individuo y por extensión, el ser humano es un ser social, por extensión la tiene la sociedad en, eh, en su comprensión histórica y compleja. Este es un concepto también que quiero que se les quede claro a la hora de mirar interculturalidad política, concepto de complejidad.
¿no? Entonces, este movimiento, que le vamos a llamar dialéctica o dinámica dialógica, esos conceptos, por favor, reténganlos, porque los vamos a ir trabajando a lo largo del curso, ya sea conmigo o también con nuestro asistente, que es el Bernina, que ahora nos está apoyando en la presentación de las diapositivas. Entonces, este concepto, decía, de la complejidad es dialéctico, es contrapuesto, es tensional, ¿no? Es decir, es una afirmación entre lo objetivo y lo subjetivo para producir bienes culturales, productos culturales que serán el resultado de la manera como el ser humano entiende su realidad, cómo la interpreta y cómo la proyecta. Entonces, estas son las dimensiones de la cultura que les planteo en este curso que vamos a ir trabajando a lo largo del módulo en la materia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Elmer. Existen dimensiones de la interculturalidad y hay tres dimensiones para entender esto que les acabo de mencionar. La primera dimensión es la diversidad como una característica esencial del género humano. La especie humana es única. Los seres humanos somos únicos, uno solo. Hay un solo ser humano, pero este ser humano, por la cultura, por la construcción de la cultura, se diversifica, se pluraliza. Ese ser humano se convierte en varias formas de ser humano. Entonces, esta marca de la cultura que tiene que ver con la diversidad forma el carácter esencial de la especie humana, del género humano. Entonces, hay distintas culturas, diversas culturas en el mundo, en tanto hay distintos grupos sociales que construyen su forma de ser y su forma de comprender el mundo de manera distinta. Los asiáticos, ¿no?, serán una manera y construirán a partir de ese ser que tiene que ver con su contexto histórico, su realidad, su geografía, el tipo de relaciones que existen entre ellos, construirá su interpretación del mundo y su cultura de acuerdo a esa manera que tienen de vivir en el mundo y de experimentar su pertenencia al mundo. Lo propio los africanos, por ejemplo, ¿no? O los europeos, o los latinoamericanos, o los bolivianos. Y como sabemos, en este país que es plural, por ejemplo, la diversidad de culturas se aflora a partir de las distintas formas que tenemos los bolivianos de conocer e interpretar la realidad. La otra dimensión de la interculturalidad es la diversidad como un problema. Si bien esto es importante a la hora de entender la cultura, estas formas diferentes de ser e interpretar la realidad se van tensionando, ¿no?, o van chocando a lo largo de la historia. Esto produce un movimiento dialéctico, es decir, un movimiento de contrarios que es productivo, no es un movimiento de contrarios que que establece un choque, una primera conexión y no pasa nada, ¿no? Incluso ese propio choque produce efectos entre las fuerzas que se van chocando, pero en el tema de la interculturalidad, esos choques producen otros productos. Esta forma dialéctica de entender la diversidad tiene como desafío en el plano de la sociedad y en el plano del Estado, vamos a llamarle esto en el plano sociopolítico, el desafío de generar unidad. Entonces, las sociedades, por la multiplicidad de grupos sociales y culturales que tienen, generan el desafío de entenderse, de generar espacios comunes que unen esa diversidad.
Esto es lo que se entenderá como la gestión de la diversidad, o yo planteo el concepto de la gestión de la diversidad. Es decir, miramos lo diferente porque es diferente el ser humano, los grupos sociales, por lo tanto, también son diferentes, pero existen espacios comunes a construir. Existen bienes comunes, como se ha ido planteando, por ejemplo, los últimos años en el planeta. Un bien común, por ejemplo, es el agua eh, limpia, el aire puro. Eso es un bien común de la especie humana, ¿no? Aire puro, agua limpia necesita toda la especie humana, sean estos asiáticos, sean africanos, europeos, latinoamericanos, bolivianos, ancianos, niños, gays, mujeres, hombres, etcétera. Todo ser humano necesita aire puro y agua limpia. Es un bien común. Entonces, esta manera de entender el bien común, los espacios comunes, ha generado y genera en el plano social y político problemas. Es decir, la manera de entender y de conectar la diversidad. Entonces, otra de las dimensiones de la interculturalidad es advertir que la diversidad es un problema. Pero como dirían los asiáticos, particularmente los japoneses, el problema que se puede manifestar a través de las crisis se constituye en una oportunidad. Hay un autor que ustedes estudiarán en ciencia política a lo largo de su carrera, si es que van a entrar a la carrera, que es Zabaleta Mercado. Y Zabaleta Mercado entenderá la crisis como conocimiento, como cognoscibilidad. Entonces, la crisis en Bolivia, que plantea la diversidad, es una forma de conocimiento de la realidad boliviana. Y otra dimensión de la interculturalidad es el mestizaje, que inicialmente lo vamos a entender como una marca de la identidad latinoamericana, que si bien es el tercero excluido o incluido, dependiendo de los momentos históricos, pero finalmente es el resultado del encuentro de dos cosmovisiones, de dos culturas civilizatorias, de dos civilizaciones no contrapuestas o que no se conocen, que se da a fines del siglo XV, en 1492, en el encuentro de culturas en este espacio que luego se va a llamar América Latina, se va a llamar América, en realidad, ¿no? El encuentro de Europa con el territorio llamado la Via Yala, por los propios originarios en toda América, tendrá como resultado la forma mestizaje. Ahora, el mestizaje, como había apuntado, se da de diferente manera en determinados periodos históricos. Hoy, en el siglo XXI, en Bolivia, tienes que hablar de un conjunto de mestizajes, ya no entender el mestizaje como a mediados del siglo XX, el producto de la construcción del Estado Nacional. Ahí había una visión de mestizaje que excluía otras identidades, particularmente las originarias. Pero eso entra en crisis a fines del siglo XX, en los años 90, particularmente en la primera marcha indígena, y desde ahí, desde ese entonces, estamos hablando de agosto del 90, empieza a plantearse para la sociedad boliviana y para el Estado la comprensión del mestizaje, lo que se va a llamar lo plurimulti, lo plural, lo múltiple en interacción. Y esto irá evolucionando como concepto constitucional, legal, normativo, político, hasta llegar al Estado plural, hasta llegar a nuestra época en el siglo XXI, hasta nominar el Estado plurinacional. Entonces, estas tensiones que producen el mestizaje también generan heridas, cicatrices no resueltas, con problemáticas no resueltas hasta el día de hoy, ¿no? Pero también apunto esta idea de que la dimensión de la interculturalidad hoy en Bolivia genera un conjunto de mestizajes, ¿no? Que el desafío del Estado es gestionar, es primero comprender esos mestizajes y su valor e incorporarlos a la lógica del Estado. Pero esa es una tarea que estamos todavía construyendo en el país. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Elmer.
en la que vamos a ver las formas de interpretar la diversidad. Existen 5 formas de interpretar la diversidad. ¿Cuáles son? La negación total, que es la forma de erradicar la diversidad, es no entender que las sociedades son plurales, que las sociedades son diversas, que el ser humano, y esto la neurociencia, por ejemplo, lo descubre, lo identifica, lo visibiliza, eso en los últimos años, el ser humano tiene, por ejemplo, hasta ahora, 8 inteligencias descubiertas. Esa es la teoría desde la neurociencia de las inteligencias múltiples. Entonces, si el ser humano, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene 8 tipos de inteligencia, imagínense cómo eso se presenta en la sociedad, en la construcción de las culturas. Pero hay una posición en el mundo de negar que la diversidad existe y por lo tanto combatir esa diversidad. Esto está muy ligado a lógicas de regímenes políticos como el fascismo, como el totalitarismo, que se entienden como pensamientos únicos, ¿no? Y por lo tanto niegan la diversidad existente en la sociedad. La otra forma de interpretar la diversidad es la imposición. Una cultura impone a otras culturas su manera de ser, su manera de interpretar la realidad. Y a partir de esa imposición ordena el mundo, ¿no? Esto, por supuesto, genera tensiones, y más si los vemos desde el ámbito del poder, de la ciencia política. Forma resistencias entre dos conceptos y plantea 2 conceptos de interpretación política de la realidad. ¿Cuáles son esos 2 conceptos? Que también ustedes revisarán a lo largo de la carrera de ciencia política. El de hegemonía y de subalternidad, ¿no? Entonces, la construcción hegemónica, que tiene que ver con la imposición de una forma de ser, ¿no? Borra muchas veces en los hechos el derecho a la diferencia que tienen las minorías, que por esa construcción coyuntural son subalternas, pero no quiere decir que nunca sean hegemónicas, ¿no? Pero volviendo a esto, a la forma de interpretar la diversidad desde la imposición, el hecho es que una cultura impone a las demás su forma de ser, su forma de entender el mundo. La otra forma de interpretar la diversidad es la incorporación, que quiere decir que si bien se reconoce la existencia múltiple de, de las culturas en las sociedades, de esas diversidades en la sociedad, se los asimila, se los incorpora de manera simbólica, biológica, estructural en la organización social, cultural, religiosa, política de la cultura dominante, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un poco con esta forma de imponer una manera de entender la diversidad, ¿no? Pero acá esto trabaja en multiculturalismo, por ejemplo, el concepto de multiculturalismo, la corriente del multiculturalismo. Las minorías, los grupos menores, son incorporados a la lógica dominante que organiza e interpreta el mundo. La otra forma de entender la diversidad es la yuxtaposición o segregación, que son como los mundos paralelos, ¿no? Que existen. O sea, no están conectados o se conectan algún rato, pero es esta idea que, por ejemplo, se ha ido trabajando en el cine, que es el multiverso, ¿no? Los multiversos están paralelos, son mundos paralelos que no se conectan, no se encuentran, salvo en determinados momentos, pero no tienen generalmente un contacto continuo, permanente en la realidad, en la presencia de la realidad. Y finalmente está la forma de entender la diversidad como enriquecimiento, que es la forma más objetiva de entender la presencia de las culturas. Y esta es la forma intercultural. La conexión de las culturas, de estos saberes, de estos conocimientos, en la realidad se comunican.
estimados, se contactan. La comunicación, como ustedes saben, es de ida y vuelta, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la propaganda o la publicidad, que es más vertical. Ahí hay un mensaje y uno acata ese mensaje, entiende ese mensaje y lo reproduce, pero no existe un retorno de esa información, no canalizado de manera procesual sobre, por ejemplo, una propaganda, una publicidad. En cambio, en la comunicación sí tiene que haber interlocución, contacto entre quien emite un mensaje y quien recibe el mensaje. Tiene que haber un círculo, un circuito hecho en la comunicación por el mensaje, producido por el mensaje. Entonces, la forma de interpretar la diversidad como enriquecimiento y que asume la potencialidad de la interculturalidad significa entender las culturas en tanto comunicación. Son grupos humanos que se contactan, que se comunican, que se conocen mutuamente, aprenden mutuamente de ese contacto. ¿Qué es un contacto conflictivo? Sí, efectivamente, lo es porque existe un proceso de asimilación de el otro, de la alteridad, de esto otro que no conoces y ¿no? Y que está frente a ti, que se está comunicando para visibilizarse en el mundo y visibilizarse frente a lo diferente. Entonces, el concepto más importante para entender la diversidad es el de la interculturalidad en tanto contacto de las culturas, que es, por supuesto, un enriquecimiento general, social, entre los grupos sociales que se van conectando, que se van articulando, que se van comunicando. Vamos a la siguiente diapositiva. Existen en este abordaje dos conceptos importantes a trabajar también, el de la diversidad y el de la igualdad. La diversidad me parece que está claro, entendiendo como distintos grupos humanos que están presentes en la sociedad y que por una dinámica compleja tienen el desafío de conocerse, ¿no? De entenderse en tanto diversidad, en tanto son diferentes, en tanto no son uno mismo. Y también producir por este contacto la noción de igualdad como espacio común que los vincula. Esto aparece en el plano sociopolítico, por ejemplo, en momentos electorales. ¿Qué pasa en elecciones, el día de las elecciones? ¿No? Hay un momento de igualación de los seres humanos. Ahí va y vota quien más letrado, es decir, quien tiene más formación, y el que tiene menos formación, incluso el iletrado, la persona que no sabe leer y escribir, pero tiene el derecho a votar, a constituir poderes públicos, autoridad. Entonces, ese es un momento de igualación que tiene el Estado moderno y particularmente Bolivia, en el que los seres humanos en ese día mágicamente nos igualamos en nuestra diversidad. Este plano altamente construido de igualación de las sociedades humanas en lo político, luego tiene su repercusión en lo jurídico con el principio de todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y tiene el desafío de producir esa igualdad en las otras dimensiones de la realidad. Estamos hablando de de la dimensión económica, de la dimensión religiosa, etcétera, ¿no? De todas las dimensiones de la realidad donde se presenta esta diversidad y aflora como característica humana de las sociedades. Entonces tenemos como desafío central en la interculturalidad la comunicación. La comunicación que, como había apuntado, el contacto, la relación entre dos grupos humanos, dos personas que necesitan conocerse en tanto características, formas de ser, formas de conocer el mundo. Desafío entonces de la sociedad y del Estado es procurar la comunicación de las culturas, hacer
que esa comunicación sea interactiva, sea intercultural, que formará parte, estimados y estimadas, de una de las 12 características del Estado boliviano, definidas en el artículo 1 de nuestra Constitución. El Estado boliviano constitucionalmente es intercultural. Eso quiere decir que el Estado boliviano asume como tarea el producir el contacto favorable entre las culturas, el contacto constructivo entre las culturas, no un contacto que conflictúe hasta derivar en muerte, no es para nada, sino el contacto de las culturas que produzca el enriquecimiento mutuo de la diferencia. ¿Ah? Entonces, la comunicación es vital a la hora de entender la interculturalidad. Vayamos a la siguiente. El año 1492, hacia fines del siglo XV, como había manifestado, en Bolivia, en América se produce el encuentro de dos civilizaciones. Una europea que está procurando salir de una crisis profunda que se encuentra a nivel de civilización, está cayendo el medioevo, están cayendo los imperios y hay un desazón profundo en la sociedad europea, ¿no? La propia sociedad derroca a las monarquías en Europa y la monarquía necesita expandir hacia nuevos horizontes. Los regímenes que organizan civilizaciones, las civilizaciones de Europa, los imperios, donde está, por ejemplo, España, que es el imperio más importante del siglo XVI, necesita expandir sus fronteras. Entonces, en ese proceso se produce el encuentro de dos mundos, lo que se va a llamar luego el descubrimiento de América. Hasta la nominación de América viene, ¿no?, por el producto de este descubrimiento de otro mundo, el nuevo mundo. El viejo mundo se está cayendo y el descubrimiento de un nuevo mundo, de una nueva forma de entender la realidad, de organizar la realidad, produce, ¿no?, la comprensión de un nuevo mundo. Este nuevo mundo va a salvar a Europa de la crisis, el desastre en el que se encontraba. Entonces, el momento genésico de la interculturalidad estructural en América Latina, con repercusión, por supuesto, en nuestro país, se da por el descubrimiento, el encuentro de estos mundos, que es el encuentro de dos civilizaciones. El imperio más grande en Europa, que está en España, en el siglo XVI, el imperio más grande, por ejemplo, en esta parte del sur, que es el imperio incaico. Entonces, el año 1492, o a partir del año 1492, ¿no?, y en lo que vendrá luego, se produce el choque de las civilizaciones hasta lograr el choque de imperios, como entre el imperio español y el imperio inca. Y eso va a producir, por supuesto, este choque va a producir un tercero, un tercer momento, un tercer sujeto, que va a ser esta marca de latinoamericana que había apuntado hace un rato, que es el mestizaje, ¿no? Este tercero, que es excluido e incluido, dependiendo del momento histórico que se defina, que se estudia, ¿no? Pero el hecho concreto es que existe un tercero generado por este choque de civilizaciones. Ahora, Europa antes de eso no conocía diversidad, por supuesto que sí, conocía diversidad, pero había una lógica expansiva del imperio, que es la forma como se define el imperio en los seres humanos, su carácter expansivo, que sojuzgaba, ¿no?, que tenía una característica de tipo militar y luego se combina con la religión a la hora, por ejemplo, de colonizar esto que es la Vía Yala, o lo que luego se va a llamar América.
¿no? Entonces, eso degenera en una violencia, una expansión del imperio de manera violenta, religiosa o militar, hasta subordinar las otras culturas, las otras formas de ser humanos que había ese entonces. Y esa será una marca genésica, es decir, original de la colonia en América Latina vigente, cuyos problemas están vigentes hasta el día de hoy, siglo XXI, ¿no? Que podemos verlas en las distintas formas de desconocimiento de la diversidad, las distintas formas de racismo, las distintas formas de discriminación que tiene nuestra sociedad, ¿no? En distintos puntos del país, en distintos grupos sociales y en distintos momentos históricos. Entonces, hay una herencia colonial vigente hasta nuestros días. Sin embargo, el hecho del el encuentro de dos civilizaciones en el año 1492 marca una manera de entender al otro, de entender a la diversidad, de entender lo diferente, de entender la alteridad. Esto es también un concepto importante para seguir trabajando este tema de la cultura y mirarlo desde la política, desde la politología, por ejemplo, ¿no? La alteridad se marca como un hecho inicial del encuentro civilizatorio y que definirá la colonia, que luego tomará el ropaje de la modernidad, ¿no? También borrando esta alteridad o intentando borrar la alteridad. Y el primer momento importante de la modernidad, que dura muchos siglos, tiene que ver con la homogeneidad en la comprensión de la realidad y en la comprensión del orden de las cosas y en la organización del Estado. Vayamos a la siguiente diapositiva. Doctor, 5 minutos más tenemos. Adelante. Vamos a hacer un resumen de lo visto hasta ahora. Primero, vamos a entender que la interculturalidad es una condición de la relación de las culturas en el mundo. Segundo punto de nuestro resumen es que históricamente puede identificarse las siguientes prácticas para comprender la relación entre las culturas: la negación total, la imposición, la incorporación, la yuxtaposición y el enriquecimiento. Tercer apunte en nuestro resumen, que la diferencia cultural se plantea como un desafío al derecho a la igualdad, ¿no? Entonces aquí hay un dilema en este momento, particularmente en Bolivia. Entender que la diferencia es un derecho, ¿no? Eso está definido así, establecido así en la Constitución boliviana. Como saben ustedes, la Constitución es la máxima norma, la máxima expresión del Estado respecto a la comprensión de la realidad. Trabaja a dos planos, el ser y el deber ser. Una Constitución en cualquier parte del mundo. Y en la Constitución boliviana se entiende que el Estado entiende que la sociedad es diversa y por lo tanto esa diversidad genera derechos. Entonces, en Bolivia, el ser diferente es un derecho, ¿no? Ahora, ese derecho tiene que producir sentido de la igualdad con los otros diferentes habitantes de Bolivia. Entonces, ese es el desafío que tiene el Estado boliviano, la sociedad boliviana, a través de la interculturalidad. La interculturalidad tiene como desafío entonces la comunicación de lo diverso, la comunicación de lo heterogéneo, de lo múltiple, y la ubicación de los espacios comunes, ¿no? Que hacen posible la relación de comprensión, la relación armónica entre las culturas. Eso es mirar positivamente en la realidad múltiple de Bolivia. Lo otro es irnos al desastre. Bueno, lo múltiple no se entiende y lo múltiple va a degenerar en muerte, guerra y finalmente en la anulación de lo otro. Que esas son etapas que hemos ido superando en el país. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Elmer.
Hay tres ejercicios que a partir de esta sesión voy a dejar para tratarlas en la siguiente sesión. ¿Cuáles son esos ejercicios? Primero, por favor, quiero que reflexionen sobre la diferencia que existe entre igualdad y diversidad. Segundo ejercicio, apunten 3 prácticas interculturales que conocen en Bolivia. Y 3, respondan a la pregunta, ¿es la interculturalidad un problema en Bolivia o no lo es? ¿Y por qué? Si lo es o no lo es, ¿por qué? Una breve idea sobre la interculturalidad en Bolivia a partir de su propia experiencia. Bueno, hasta aquí hemos llegado, estimados. Vamos a la siguiente. Agradeciendo su atención. Nos vemos en la siguiente sesión, la que vamos a ir abordando sobre el concepto de cultura y mostrando también sus potencialidades, limitaciones y